Buenos días. Vamos a estar conversando durante este rato sobre lo que es la determinación del tamaño de muestra. Y entonces vamos a tratar los aspectos principales relacionados con la determinación del tamaño de muestra para estimar la media poblacional y la proporción poblacional. En este material vamos a estar trabajando básicamente entonces los siguientes aspectos. Primero, un poquito el concepto de lo que es la inferencia estadística, para sobre esa base desarrollar los principales determinantes del tamaño de la muestra y a partir de ahí hablar específicamente sobre cómo se determina el tamaño de la muestra para estimar una media poblacional, luego cómo se determina el tamaño de muestra para estimar una proporción poblacional y el quinto punto es el caso de las poblaciones finitas, tanto en la determinación de la media como de la proporción. Entonces, vamos a arrancar con lo que es el concepto de inferencia estadística. Cuando hablamos de inferencia, nos referimos a situaciones como la siguiente. Supongamos que necesitamos estimar la edad promedio de los habitantes de la ciudad en la cual uno vive. Y una ciudad, aunque sea pequeña, tiene miles de habitantes. Entonces, una alternativa es ir y preguntarle la edad a todos y cada uno de los habitantes de la ciudad, y entonces uno toma un cuaderno, toma una computadora y empieza a anotar las edades. Y aquí vemos estos números, supongamos que esas son las edades, y empieza usted a anotar y anotar y anotar la edad de cualquier cantidad de gente. El problema de esto es que esto se vuelve difícil, se vuelve costoso, el ir y preguntar la edad a todas y cada una de estas personas. Y estamos suponiendo algo sencillo como preguntarle la edad, realmente podríamos tener una variable más compleja. Entonces, ¿qué podemos hacer en vez de entrevistar a todos y cada uno? Bueno, tenemos esta población y podemos entonces obtener una muestra de ella. Esta muestra nosotros la vamos a estudiar y vamos a obtener conclusiones acerca de ella. Y entonces los resultados de esta muestra los vamos a generalizar sobre toda la población. A este proceso, mediante el cual nosotros hacemos generalizaciones acerca de una población, pero basados en los datos de una muestra, a esto le llamamos nosotros la inferencia estadística. Entonces, nosotros queríamos averiguar la edad promedio de toda esta población. Esta edad promedio es un valor que nosotros no conocemos. Pues este valor que no conocemos lo llamamos un parámetro. Un parámetro describe a la población, es un valor entonces que no se conoce y que debemos estimarlo. Para ello entonces tomamos la muestra y en la muestra sí podemos nosotros conocer la edad promedio de esta muestra. Y entonces la edad promedio de esta muestra es lo que llamamos un estimador, o sea, es un valor que sirve para estimar el parámetro. Ese es el fin que perseguimos al tomar una muestra, poder estimar valores relacionados con la población, valores descriptivos de una población. Entonces, tenemos que este promedio muestral o una proporción muestral o cualquier otro valor muestral es entonces un estimador de un valor poblacional. Entonces, podemos decir que cuando los datos vienen de una muestra y hacemos generalizaciones de esta muestra, a esto le llamamos entonces la inferencia estadística, como en el caso en el cual determinamos nosotros la demanda de un producto a partir de datos de una muestra. Para hacer inferencias entonces necesitamos muestras, pero estas inferencias tienen que ser bien realizadas y para esto necesitamos entonces muestras bien tomadas, muestras que sean representativas de la población. Y en este sentido entonces la muestra requiere ser del tamaño adecuado y ser seleccionada apropiadamente. Ambas cosas son muy importantes. Uno podría tener una muestra del tamaño adecuado, pero es una muestra que no la obtuvo por los procedimientos correctos, y entonces la muestra no es representativa de la población. O bien podría tener que aplica procedimientos correctos, pero el tamaño de muestra no es el adecuado. En este caso nosotros vamos a tratar solamente el primer punto, el punto de lo que es el tamaño de la muestra. En otra ocasión eventualmente podríamos trabajar el otro tema. Entonces veamos los determinantes del tamaño de una muestra cuando lo que queremos es estimar la población, o la media poblacional. Entonces supongamos que vamos a hacer un estudio de intención de voto y tenemos dos países donde podríamos realizar este estudio.
Un país es México, que tiene 78 millones de electores, y el otro país es Costa Rica, que tiene 2.8 millones de electores. Entonces la pregunta es, ¿en cuál país la muestra sería más grande? Entonces, vamos a proveer aquí algunos datos adicionales. Dice aquí una noticia publicada en una página de la Universidad de Costa Rica que hubo una encuesta de Borja y Asociados, que es una compañía que realiza estudios a partir de muestras. Dice que esa encuesta se realizó de tal fecha a tal fecha y se hizo entre 1019 personas, aproximadamente 1000 personas. Entonces, sabiendo que si en Costa Rica se emplea una muestra de 1000 votantes, entonces, ¿cuánto sería el tamaño de muestra a emplear en México? Entonces, vamos a ver algunas alternativas. Supongamos una primera alternativa donde uno diga, bueno, 1000 votantes, ¿está bien? Las mismas 1000 que se utilizan o la misma cantidad que se utiliza en Costa Rica se utilizaría también en México. Una alternativa B es que en México trabajemos con una muestra de 27.800 votantes, porque en México hay 27.8 veces más votantes que en Costa Rica. Por lo tanto, la muestra debería ser proporcional. Una tercera alternativa es que trabajemos con más de 1000 votantes, pero menos de 27.800. Como hay más votantes en México, pues la muestra simplemente debe ser más grande, pero tal vez no tanto como 27.800. Y una alternativa de más de 27.800 votantes, porque simplemente a mayor población la muestra tiene que ser cada vez más grande. La opción E no se vale responder. Entonces, bueno, razonemos un poquito, ¿verdad? Pongámonos a ver qué tan grande tendría que ser la muestra. Y para eso, entonces, vamos a ver aquí otra información. Esta es una noticia sobre un estudio de intención de voto hecho en México, y entonces nos dice que el sondeo se realizó entre 1000 personas. Nosotros observamos que bien sea que lo hacemos en Costa Rica, que lo hagamos en México, se está tomando el mismo tamaño de muestra, a pesar de que la población en México es muchísimo más grande. Entonces, nos preguntamos nosotros, bueno, ¿cómo puede ser que dos países tan distintos y con poblaciones tan diferentes tengan tamaños de muestra que sean iguales? Entonces, veamos un ejemplo más para concluir acerca de este asunto. Si nosotros vamos a tomar una muestra de sangre, aquí voy a mostrar dos animales y vamos a ver a cuál le sacaríamos más sangre. Aquí tenemos un gatito. ¿A cuánta sangre le sacaríamos al gatito? Seguramente unas poquitas gotas para saber qué tipo de sangre tiene. Y suponiendo que existen los dinosaurios, el dinosaurio no nos come en el intento de sacarle la sangre, ¿cuánta sangre le sacaríamos al dinosaurio para saber su tipo de sangre? Y entonces posiblemente lleguemos a la conclusión de que no importa si el dinosaurio es muy grande y el gato muy pequeño, le sacaríamos la misma cantidad de sangre a cualquiera de los dos. O sea que el tamaño de la muestra no tiene ni relación con el tamaño de la población. Entonces, ¿cuáles son los factores que determinan el tamaño de una muestra? Tenemos, bueno, primero que todo, el grado de precisión. Mientras más precisos sean los resultados que queremos nosotros obtener en un estudio, más grande deberá ser el tamaño de la muestra. Si uno quiere una alta precisión, va a requerir entonces muestras muy grandes. El tercer aspecto, o segundo aspecto, perdón, es la variabilidad de la característica a estimar. Mientras más variable sea la característica o la variabilidad que uno está estimando, requiere mayor tamaño de muestra. De hecho, si todas las personas fuéramos exactamente iguales, el tamaño de muestra sería de 1. ¿Para qué le voy a preguntar a una segunda persona si esa es idéntica a la primera? Pero precisamente como todos somos distintos, entonces necesitamos muestras más grandes. El tercer aspecto que influye en el tamaño de muestras es el nivel de confianza. Mientras mayor sea la confianza requerida, mayor será el tamaño de muestra. O sea, mientras más confiables queremos nosotros que sean los resultados, vamos a necesitar entonces muestras de mayor tamaño. Hay otros factores que también influyen en el tamaño de la muestra. Vamos a ver que estos tres
que ya mencionamos, estos tres están en la fórmula de tamaño de muestra, pero estos otros tres también son bien importantes. Uno de ellos es el diseño muestral. El diseño muestral se refiere a la forma mediante la cual se determina cuáles miembros de la población van a ser incluidos en la muestra. Y entonces, mientras más o digamos dependiendo del método que se utilice, así entonces se tiene que elegir un poco más o un poco menos de los miembros de la población. Un factor que en la práctica influye mucho es la cantidad de no respuestas esperadas. Por ejemplo, cuando una entrevista se hace presencial, se visita a las personas o se les localiza en su casa, en su lugar de trabajo, entonces encontramos con que la mayoría de la gente tiende a cooperar con el estudio y dar respuestas. Pero cuando el estudio se hace telefónicamente, van a haber muchas personas que no van a contestar el teléfono, que ya han cambiado su número telefónico o que en ese momento están ocupados y entonces es más difícil conseguir que las personas cooperen con el estudio. Entonces va a haber una gran cantidad de no respuestas. Y por último tenemos el costo. El costo es un factor que va a influir porque muchas veces sale muy caro el tener que hacer un estudio y aunque el muestreo es más barato que estudiar la población, sin embargo muchas veces un muestreo puede ser muy costoso. En ocasiones un muestreo implica, por ejemplo, exámenes, estudios de laboratorio que son muy caros, entonces en este caso el investigador tiene que hacer un balance de si posee los recursos contra la precisión que necesita para estimar la variable. Entonces, veamos el caso específico de cuando determinamos el tamaño de muestra para estimar una media poblacional. Entonces, vamos a mencionar aquí los tres factores que ya habíamos considerado. El primero es la variabilidad de la característica a estimar. Entonces, esta variabilidad se mide con algo que llamamos la desviación estándar. La desviación estándar, entonces, se calcula con esta formulita que tenemos acá y es algo que debe conocerse o estimarse previamente. Segundo, tenemos el grado de precisión deseado. Ahí vemos una gráfica que nos relaciona conforme uno necesita una mayor precisión, el tamaño de muestra tendrá que ser más grande. Entonces, a un error más grande permitido, pues nos permite muestras más pequeñas. Esto es algo que el investigador va a establecer, el investigador determina qué tanto es su necesidad de precisión en su estimación. Y luego tenemos el nivel de confianza. El nivel de confianza va a estar establecido por un valor Z que corresponde ya sea al 95% o el 99% de confianza, que son los dos valores más típicos, los dos valores convencionales para estimar los parámetros. Entonces, cada uno de estos tres elementos, desviación estándar, error máximo permitido y el valor de Z correspondiente a un determinado nivel de confianza, van a entrar en la fórmula del tamaño de muestra. Entonces, el tamaño de muestra, que por lo general representamos con n minúscula, va a ser igual a lo siguiente. Tomamos la desviación estándar y la vamos a multiplicar por el nivel de confianza, o sea, por Z, y esto lo vamos a dividir entre el nivel de error permitido. Y el resultado se eleva al cuadrado. Y eso nos va a dar el tamaño de muestra. Entonces, observemos un ejemplo. ¿Qué dice este problema? Se sabe que el tiempo en que se ponen cierto tipo de fusibles que se someten a una sobrecarga tiene una desviación estándar de 2.48 minutos. Y se desea calcular el tamaño de muestra con una confianza del 95% y que el error máximo no sobrepase un minuto. Entonces, ¿cuál debe ser el tamaño de muestra? Entonces, observemos la solución de este problema. Tendríamos entonces, primero que todo, los datos que el problema nos da. La desviación estándar es de 2.48 minutos. Tenemos que el nivel de confianza es del 95%. El nivel de confianza lo vamos a representar como 1 menos alfa, donde alfa
entonces sería del 5%. El nivel de confianza nos va a determinar, dijimos ahorita, un valor de Z. Este es un valor que buscamos en la curva normal y entonces va a estar asociado siempre al valor correspondiente a 1 menos alfa medios. O sea, si alfa es 0.05, 1 menos 0.05 entre 2, que nos daría 0.975. ¿Por qué lo hacemos así? Miremos esta gráfica. En esta gráfica tenemos aquí a la curva normal y entonces podemos ver el área gris soleada en el centro. Esta área gris nos muestra a nosotros toda la región que representa el número alto, o sea, que representa el nivel de confianza. En este caso un 95%. Pero del lado derecho y del lado izquierdo tenemos entonces una cola que representaría ese 5% que queda fuera de la región de confianza. Entonces tendríamos un 2,5% a la derecha y un 2,5% a la izquierda. Entonces, la curva normal siempre nos va a dar las áreas acumuladas de menos infinito hasta un valor determinado de z. Entonces quiere decir que ahí tendríamos todo el mundo menos alfa, 95%, y la cola izquierda del 2,5%. O sea, tendríamos ahí el 97,5% del área. Ahora, este valor del 0.975 lo vamos a llevar, vamos a buscarlo dentro de la distribución normal. Entonces aquí podemos observar nosotros la tabla de la distribución normal estándar acumulada que podemos conseguir en cualquier libro de estadística, y entonces vamos a buscar dentro de todos estos valores el que se aproxime más a 0,975. Entonces podemos observar aquí que ahí aparece exactamente el 0,975. A veces el valor que andamos buscando no aparece exacto y entonces simplemente buscamos lo que se aproxima más. Por lo tanto, vemos aquí que el 1,9 y el segundo decimal sería el 6, de ahí sacamos el 1.96 que es el valor de z. Recordemos en la distribución de la tabla de la curva normal acumulada, los valores de z aparecen en la primera columna, que ahí tenemos el entero y el primer decimal, y en la primera fila, la parte superior, ahí tenemos nosotros el segundo decimal. Entonces quiere decir que este valor z es de 1.96. Y después tenemos el error que el problema nos lo daba, que era de 1 minuto. La solución entonces, tomando la formulita que dimos anteriormente, vamos a multiplicar la desviación estándar, que es de 2.48, por el valor z, que es de 1.96, y lo vamos a dividir entre el error, que es de 1. Esto lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces multiplicamos 2.48 por 1.96, dividimos entre 1 y elevamos al cuadrado, y esto nos da 23.63. Siempre vamos a redondear hacia arriba cuando estamos determinando tamaños de muestra. Aunque lo tuviera dado aquí 23.1, igual lo redondeamos a 24. Y entonces ya tenemos que el tamaño de muestra que debemos usar en este caso es de 24 fusiles. Ahora vamos a ver el caso en el cual estimamos una proporción poblacional. Cuando hablamos de una proporción, estamos hablando de estimar, por ejemplo, el porcentaje de personas que tienen computadora en su casa o el porcentaje de personas que eventualmente comprarían nuestro producto o la prevalencia de una enfermedad, por ejemplo. Entonces, necesitamos en este caso una aproximación de la proporción poblacional, ya sea por algún antecedente, un estudio previo, necesitamos alguna estimación de si ese porcentaje de personas que comprarían nuestro producto es, digamos, del 30%. Además, el error máximo permitido, igual que en la fórmula anterior, y luego tenemos el valor de z correspondiente al nivel de confianza que hayamos establecido con investigadores. Y entonces el tamaño de muestra va a ser esta proporción poblacional multiplicada por 1 menos esa misma proporción. Luego vamos a tener el valor de z, el cual lo vamos a dividir entre el error.
estos dos valores, z y e, se dividen y se elevan al cuadrado. Es en realidad una fórmula similar a la anterior. Entonces, veamos un problema. Dice, una asociación de profesionales desea fomentar el uso de las tecnologías entre sus afiliados y quiere estimar, mediante un estudio por muestreo, la proporción de afiliados que estarían interesados en adquirir una computadora para el hogar. Entonces, ¿cuál debe ser el tamaño de muestra si el margen de error máximo permitido es del 3.5% y se quiere una confianza del 97%? Entonces, veamos cuáles son los datos que este problema nos proporciona. El problema no nos dice cuánto es esa estimación de la proporción. Cuando no se posee ese dato, entonces podemos emplear el valor de 0.5, porque este es el valor que maximiza el tamaño de la muestra. Entonces, ante la situación de que no tenemos un antecedente, vamos a utilizar el 0.5 para obtener la mayor muestra posible. Y siempre trabajar con una muestra más grande es mejor que trabajar con una muestra pequeña. Luego, el problema nos da el valor del nivel de confianza, nos dice que es del 97%, o sea, 1 menos alfa es de 0.97, por lo tanto, alfa es del 3% o del 0.03. Recordemos que el valor de z se asocia con 1 menos alfa medios, o sea, va a ser 1 menos 0.03 dividido entre 2 y eso nos da 0.985. Entonces, igual que hicimos en el caso anterior, vamos a buscar en la tabla de la curva normal el valor de 0.985 o bien el valor más cercano a 0.985. Y aquí lo encontramos. 0.985 en este caso está exacto. Y por lo tanto tomamos el entero y el primer decimal, que es 2.1, y el segundo decimal, que sería 7. Así es que este valor de z es 2.17. Ahora tenemos el nivel de error. El nivel de error es de 0.035 porque el ejercicio decía que era del 3.5%. Y entonces, con base en estos datos, ahora sí vamos a ir a la formulita del tamaño de muestra, la formulita que mostramos hace un rato, y entonces nos dice que ahí tenemos a P por 1 menos P, sería 0.5 por 1 menos 0.5, y luego tenemos el valor de z, que es 2.17, dividido entre el nivel de error, que es 0.035. Esto se va a elevar al cuadrado. Damos las operaciones respectivas y tenemos ahí 961. Entonces quiere decir que el tamaño de muestra que necesitamos utilizar es de 961 afiliados a esta asociación de profesionales. Ok, y vamos ahora entonces a ver qué pasa cuando la población es finita. Podría ser que esta asociación de profesionales solamente tuviera 500 miembros. Sin embargo, el cálculo anterior nos dijo que se necesitaba una muestra de 961. Eso ocurre con cierta frecuencia. Entonces, cuando la población es relativamente pequeña, necesitamos hacer un ajuste. Entonces, si la población es infinita, no necesitamos esta situación, pero muchas veces el tamaño de la muestra es pequeño con respecto a la población. Entonces, en estos casos, cuando la muestra sería muy grande con respecto al tamaño de la población, entonces vamos a hacer el siguiente ajuste del tamaño de muestra. Entonces vamos a llamarlo n', que sería n, que es el tamaño de muestra que ya tuvimos con la fórmula anterior, lo vamos a dividir entre 1 más n minúscula entre n mayúscula, que es el tamaño de la población. Entonces vamos a dar un ejemplo. Dice que en un colegio hay 500 estudiantes y se desea estimar el ingreso promedio del hogar. Por un estudio anterior se sabe que la desviación estándar es de $528. ¿De qué tamaño debe ser la muestra para tener una probabilidad del 99%, o sea, una confianza del 99%, de que la diferencia entre la media muestral y la media poblacional no sea mayor de $100? Esta diferencia entre la media muestral y la poblacional es el nivel de error. Entonces, tomamos nuestros datos. Los datos serían la desviación estándar de 528. El nivel de confianza es del 99%, o sea, 1 menos alfa es 99%.
alfa es entonces del 1% o de 0.01, y entonces el z corresponde a 1 menos alfa medio, sería 1 menos 0.01 dividido entre 2, que nos va a dar 0.995. Entonces, en la tabla de la curva normal vamos a buscar el valor que más se aproxime a 0.995. Y en este caso lo tenemos aquí. No es exacto, no es exactamente 0.995, se pasa en una 10 milésima. Entonces, el valor de z sería de 2.58. Ese es el valor de z con el que vamos a trabajar. Y tenemos un error, esa diferencia entre el valor estimado y el valor real, que dijimos que no fuera mayor a $100. Y además teníamos el dato de que el tamaño de la población es de 500 estudiantes en ese colegio. Entonces, aplicamos la primera fórmula que habíamos dado. Entonces, la desviación estándar de 528 se multiplica por el valor de z, que es 2.58, y se divide entre el error, que es de 100. Esto se multiplica y se divide, se eleva al cuadrado y obtenemos un valor de 185.56. Como la población es finita, es de solo 500 estudiantes en el colegio, entonces vamos a aplicar el ajuste por la población finita, que sería entonces de n minúscula entre 1 más n minúscula entre n mayúscula. Esto sería 185.56 dividido entre 1 más 185.56 sobre 500. Aplicamos esta fórmula y obtenemos aquí 135.33. Vemos que con este ajuste el tamaño de la muestra se va a reducir. Y en el caso de que la población sea muy pequeña, se va a reducir ajustándose al tamaño de la población. Entonces trabajaríamos en este caso con un tamaño de muestra de 136, porque recordemos que siempre le vamos a redondear hacia arriba. Entonces trabajaríamos con un tamaño de muestra de 136 hogares. Muchas gracias por su atención. Aquí está mi correo electrónico por si en algún momento pues, le puedo colaborar con más información, y si hay pues alguna pregunta, entonces la pueden formular.